Oremos, hermanos. Padre celestial, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, nuestro gran Dios todopoderoso. Qué bueno y que nos permites esta mañana, Señor, reunirnos, oh Dios, para adorarte y también para ser instruidos en la palabra. Gracias, Señor, guíanos. Nos sentamos como María a los pies de Jesús y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe. Que tu Espíritu, Señor, cubra este lugar y todo espíritu perturbador malo, Jesucristo lo reprenda, que salga de este lugar, que no distraiga, sino que todos estemos, Señor, pendientes de la palabra del Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Los teléfonos en modo de avión, ¿verdad? Para que no suene. Bien, hermanos, estamos viendo Gálatas, la defensa de la fe. Ya nos dimos cuenta que los hermanos Gálatas, la iglesia fundada en Turquía, en lo que hoy es Turquía por el hermano Pablo, llegaron unos hermanos de Jerusalén, maestros, a decirles de que no era suficiente que aceptaran a Cristo, sino que tenían que guardar la ley, circuncidarse, guardar el sábado, abstenerse de algunos animales. Entonces, hermano, pusieron en peligro estas personas la salvación de los creyentes de Gálatas. Entonces hoy, hermanos, vamos a ver una defensa férrea, porque la reacción de Pablo, hermanos, fue fuerte. Miren, en ninguna carta, desde Romanos hasta Filemón, usted va a ver una reacción de Pablo en contra de las falsas enseñanzas, como lo estamos viendo en Gálatas. ¿Por qué? Porque estaba en juego la salvación de los Gálatas. Y aquí Pablo, hermanos, en el libro de Gálatas enfrenta una situación generalizada desde que el hombre fue creado hasta hoy. Aquella idea que hay que ganarse la salvación por puntos, o sea, haciendo algo. Y la salvación no se puede ganar. No se puede. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, hermano, el tema de hoy es la justificación por fe. La justificación por fe. Ese tema usted lo va a encontrar, hermano, sus primeros indicios los va a encontrar en Génesis. La justificación por fe, usted la va a encontrar en Génesis. ¿A dónde? Cuando Dios llega después de la falla de Adán y de Eva. Y entonces, hermano, habla con el hombre, le da su castigo, le da su juicio. Habla con la mujer, le da su juicio, pero a la serpiente la maldice. ¿Ya lo han leído? Hermano, la serpiente está maldita. Pero no me refiero a la serpiente, sino a la serpiente antigua que hoy tiene patas arriba al mundo. El diablo recibió maldición. El Señor se dirigió a la serpiente y le dijo: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Voy a poner enemistad. Tú le herirás en el carcañal, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Eso pasó cuando Cristo murió. Y cuando resucitó, hermanos, la simiente de la mujer es Cristo. A eso se refería Dios.
Dígame, si no es Cristo, ¿quién de nosotros le puede causar una herida mortal en la cabeza al diablo? ¿Quién? Si usted se queda callado porque cree que no es Cristo, Pablo nos va a decir que es Cristo. Entonces, hermano, tenga cuidado con lo que cree. El tema de hoy es fundamental, porque la justificación es por fe. Ahora, ¿a qué nos referimos con justificación por fe? ¿Cómo usted es declarado sin pecado delante de su Creador? Esa es la justificación. O sea, ¿cómo hago yo para que yo me encuentre sin pecado delante de Dios? La idea de que hay que hacer algo para ganarnos el cielo, esa está regada en todo el mundo y la regó el diablo. De hecho, cuando el joven rico llega donde Jesús, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? Ya ve. ¿Qué le dijo? ¿Qué haré? La justificación no se puede lograr por esfuerzos humanos. El ser declarado sin pecado delante de Dios y estar listo para entrar a su presencia no se puede lograr por esfuerzos humanos. Porque si se lograra por esfuerzos humanos estar justificados delante de Dios, no había necesidad que Cristo viniera. Pero el solo hecho de que Jesús vino y terminó 3 años y medio gloriosos de mucho poder, de mucha autoridad y de mucho amor, pero que al final de su ministerio terminó crucificado, asesinado brutalmente. Todo el odio religioso se descargó sobre Jesús de Nazaret y murió crucificado. La muerte más maldita que había. Maldito aquel que es colgado. Sí decía la ley. Pero al tercer día resucitó de los muertos. Entonces, nuestro fundador y nuestro líder no está en la tumba. Por lo tanto, no podemos hacer peregrinaciones, no podemos hacer romerías a determinado lugar a visitar la tumba de nuestro amado Señor y Salvador, fundador del Evangelio. Él vive. Y la gloria sea para Él. Él vive. Él vive, hermanos. Y para mí es importante que Él viva. Amén. Entonces hoy vamos a ver la justificación por fe. Ese es el tema. La verdad central dice: la justificación es ser hecho justo a los ojos de Dios. Si teológicamente usted le busca por un lado y le busca por otro y los conceptos teológicos no se le quedan, no se preocupe, a mí tampoco se me quedan. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es justificación? Bueno, aquí la verdad central lo dice bien sencillo. Es ser hecho justo ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los justos heredarán el cielo y los injustos no lo heredarán. Entonces hoy vamos a ver la justicia desde el punto de vista de Dios, revelado en la palabra. Como ya tenemos Gálatas 3 ahí, ¿verdad? Vámonos al versículo 8. Gálatas 3:8. Lo leemos en voz alta. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Volvámoslo a leer. El mensaje de ese pasaje es importante. Mire quién estaba dispuesto a la justificación. ¿Quién estaba interesado en que usted y yo seamos declarados justos delante de Dios? ¿Qué dice el versículo 8?
y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, los que no tenemos sangre judía, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Tremendo, ¿verdad? Le hago una pregunta. ¿Cree usted que merece la vida eterna? ¿Ha hecho algo usted y puede con toda propiedad presentársele a Dios y decirle: me debes la vida eterna? ¿Alguien puede? Ni uno. Por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. ¿Y qué más dice? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Abraham pecó? Lo agarró de la manita y lo sacó del huerto, pero lo vistió. Y vestir es justificar, es perdonar. Usted y yo también estábamos desnudos, pero fuimos cubiertos con la sangre de Jesús cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ese momento cuando usted pasó al altar o levantó la mano en el asiento, dijo: yo recibo a Jesucristo. Espiritualmente, hermano, eso es importante. Afuera nadie ve nada, pero adentro sucede una libertad terrible. Porque en el momento que una persona recibe a Cristo, Cristo viene y todas las cadenas, las mañas, todo lo que lo ataba y lo hacía esclavo del pecado, son rotas por el poder de Cristo Jesús. Y es libre. ¿Y en qué lo notamos? En el testimonio. Cuando alguien viene a Cristo, su carácter cambia. Si era tóxico, comienza a ser prudente. Si tenía el corazón lleno de odio hasta para su familia, comienza a amar a su familia. Si tenía un vicio, de repente de adentro ya no siente ganas de probar lo que antes probaba. Esa es la obra libertadora de Cristo Jesús. Y a eso es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a leer, hermanos, cómo Pablo presenta la justificación. La primera idea que tenemos que ver es que somos justificados por la fe en Cristo. Somos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos que Jesús es el Cristo. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de Romanos 10:9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que esas palabras que usted le dice a Dios tienen que salir del corazón, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la primera parte, hermanos, que somos justificados por la fe. Veamos los primeros 4 versículos de Gálatas 3. Gloria al Señor. Va a sentir un poquito duro cómo el apóstol se está dirigiendo a los Gálatas. Les está pegando una cernejeada tremenda, hermano. Le leo el 3:1. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué hiciera usted si de repente aparece un predicador? Damascenos insensatos. Bien lo agarramos a pedrada, ¿verdad? O nos levantamos: insensato usted. Y comienza. Pero el problema era que la situación espiritual era grave. El peligro era fuerte. Y el apóstol vio la situación y les manda la carta. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ayúdenme con el 2, hermano. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Quedémonos en el 4, dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Estas preguntas, hermanos, no tienen respuesta. Pero imagínense, le llama insensatos. ¿Quién les lavó la cabeza? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hipnotizó? Porque la iglesia de Galatas ya llevaba varios días fundada, hermanos, en la gracia de Cristo Jesús. Y llegaron estos judaizantes a decirles de que tenían que someterse a la ley y lo estaban aceptando. ¿Sabe qué significaba eso? Que estaban diciendo que el sacrificio cruel de Jesús no valía la pena y no era suficiente, y que yo tenía que ver qué hacía para mi salvación. Eso es una ofensa al Señor. Si ya les dije yo que este plan venía desde el principio. Entonces, hermanos, Él le llama a Gálatas insensatos. Fíjese que en el capítulo anterior Pablo explica cómo la falsa enseñanza que se estaba difundiendo en Galacia implicaba, este es el error, implicaba que la gracia de Dios era insuficiente y que el sacrificio de Jesús no tenía sentido. Así que Pablo les hace, hermanos, una serie de preguntas. Pero no cree que está fuerte que le llame insensatos. ¿Qué dice usted? Después de tantas enseñanzas aquí y mucho estudio de la palabra que aparece Pablo por ahí, no llame insensatos, es duro, hermano. Es fuerte, pero ¿cuál era la idea de Pablo? Sacudir la conciencia. Hermanos, nadie de nosotros puede comprar la justificación y la salvación. Nadie. Dios no se lo va a dar, hermanos, la salvación porque usted asista, usted es parte, hermanos, es parte ya de la vida cristiana, ¿verdad? Colaborar con las ofrendas, con la iglesia, apoyar a los misioneros, venir y todo eso, participar de la actividad de la iglesia. Pero eso ya es como resultado de nuestra justificación. O sea, no es para que Dios se acuerde de nosotros y diga: bueno, yo voy a justificar a fulanito porque los 52 domingos no falló. No, hermano, no. La justificación y la salvación ya fueron logradas por Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros aceptamos por fe, que es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que hoy nosotros tenemos salvación y somos hechos justos delante de Dios. Esa es la verdad, esa es la esencia del Evangelio. Así que les hace una serie de preguntas retóricas y le llama insensatos. Fíjese bien. Entonces, hoy es igual. Si alguien recibió a Jesús y de repente se mete a estudiar otras cosas y comienza a poner en duda todo lo que Jesús ha hecho, y alguien lo convence de que no es suficiente, que tiene que hacer aquello, que tiene que hacer lo otro, Pablo le llama a eso una insensatez. Nosotros debemos de confiar plenamente en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, según lo que Pablo les dice, abandonar la gracia de Dios y depender del esfuerzo humano para ganar la salvación es el colmo de la insensatez. ¿Vea? Hasta les dice: ustedes a ver quién les hizo algo, les dice. ¿Vea? Por lo que estaban haciendo. ¿Vea? Por las acciones absurdas y que merecían una respuesta absurda. Los gálatas habían ignorado la clara enseñanza de Pablo centrada en Jesucristo, que fue crucificado.
en el versículo 1 les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y hoy, hermano, nosotros a través de la palabra y a través de la experiencia personal estamos conscientes que Cristo fue crucificado y que resucitó al tercer día, y que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados cuando nosotros confesamos los pecados. Eso es una obra de fe. Es la fe la que actúa. Es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, hermano, ¿qué estaba pasando con los Gálatas? Al rechazar el evangelio y aceptar la ley, actuaban como si la muerte de Jesús no significaba nada. Incluso habían recibido el Espíritu Santo, pero los Gálatas, hermanos, se olvidaron de todo eso y volvieron al legalismo, al lugar de obrar, en lugar de obrar en la gracia. Por eso les dice: tan necios sois. Cuando ellos creyeron, hermanos, comenzaron a seguir a Jesús y sus vidas fueron transformadas. No sabemos cuál fue la razón, porque los Gálatas decidieron aceptar esta nueva falsa enseñanza. Ahora bien, ningún esfuerzo humano, por grande que sea, podría jamás producir la regeneración ni añadir nada a lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. O sea que la obra de Cristo es completa. Por eso cuando Él expiró, solo dijo: consumado es. O sea, la obra está completa. En la parte espiritual, dice Hebreos que Él se presentó en el lugar santísimo en el cielo después de su sacrificio. No con sangre de machos cabríos ni de corderos, dice Hebreos, sino con su propia sangre. Y el Padre aceptó el sacrificio y como producto de eso le sentó a la diestra del Padre. Eso debe entender que el Padre Celestial aceptaba el sacrificio de justificación para todos los seres humanos que Cristo había realizado. Ahora bien, sigamos leyendo del versículo 4 al 9. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En otras palabras, hermano, hasta estaban siendo perseguidos por la fe en Cristo Jesús. No sabemos si por ahí andaba la situación. Le dice Pablo: si ustedes hasta han sufrido por el evangelio, ¿y por qué lo están cambiando hoy? Hermanos, esto quiere decir que nuestra experiencia espiritual no la podemos cambiar por nada. Si queremos llegar al cielo, no la podemos cambiar por una vida más cómoda, no la podemos cambiar por un silencio que no le hablamos a nadie para que no nos confronten. No la podemos cambiar, hermanos, por ninguna actividad fuera del evangelio. El reino sigue siendo primero. Iglesia del Señor, el reino sigue siendo primero. Sí, yo le digo porque hoy en día, hermanos, hay muchas personas en las iglesias que han tirado a la basura el reino de Cristo. Sí, o sea, van a la iglesia, pero realmente con mucha facilidad abandonan un culto, abandonan un privilegio por cuestiones del mundo. Por un negocio, por un empleo, por una oportunidad, por cualquier cosa, cambiamos con facilidad. Hermano, nada es más importante que el reino de Cristo Jesús. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso fue lo que el Señor dijo. Entonces debemos tener cuidado. Ahora veamos, sigamos leyendo versículos 5 al 9. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Me ayuda con el 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son
hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Imagínense hasta dónde se va Pablo. Está diciendo que esta justificación por fe no apareció con Cristo y que Cristo iba a deshacer todo la dispensación de la ley que se había dado. No, Pablo está diciendo que esa promesa de ser justificados por la fe venía desde Abraham. Y nosotros hemos leído la historia de Abraham. Entiendo yo que le hemos leído todo. Y cuando Abraham estaba, era un adorador en Ur de los Caldeos, Dios se acerca y le dice: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y te voy a bendecir. Haré de ti un nombre grande. Te voy a bendecir. Voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la reacción de Abraham ante esa promesa? ¿Cuántos lo han leído en Génesis 15? Dice: y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Desde dónde, hermanos? Entonces, hoy el hermano Pablo le está diciendo a los Gálatas: dejen de estarle creyendo a estos judaizantes que si se hacen de la ley, ustedes van a ser hijos de Abraham. Ustedes ya son hijos de Abraham por la fe. Y esta mañana quiero darle una noticia, Iglesia Damasco. Usted y yo ya somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Porque así como Abraham creyó en las promesas de Dios y le fue contado por justicia, así nosotros un día creímos que Jesús es nuestro Salvador y lo recibimos y nos lavó y vino la justicia de Dios por la fe. Porque aquí no tenemos un Jesucito, no tenemos alguna cosita por ahí para que usted diga: mira, ahí está Jesús. No, no. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quién le dijo eso Jesús? A Tomás. Ay, Tomás le dijo: estás creyendo porque has visto. Pero Jesús soltó una frase preciosa ya después de que él había resucitado: bienaventurados los que no vieron a Jesús enfrente y creyeron. Ese es usted. Ese es usted. Entonces, hermano, por eso dice que nosotros también somos hijos de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo fue justificado Abraham? Su relación con Dios no pudo provenir de la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque no había pueblo de Israel. Dios estaba tratando con Abraham. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y quiénes fueron los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. ¿Y quiénes fueron los hijos de Jacob? 12, digamos. 12 hijos. Y estuvieron esclavos. Hasta que llegaron al monte Sinaí, se les dio la ley. Hermanos, pasó un gran tiempazo para que la ley apareciera. Entonces, hermanos, esa es la defensa que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 6, Pablo cita Génesis 15, 6. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Hermanos, esa es la primera vez que se menciona que alguien escucha una promesa de Dios y la cree. Ahora, ¿qué pasa cuando la cree? Sucede. ¿Cuántos dan testimonio que Dios ha transformado su vida? ¿Cómo era Jesús cuando aceptaron? ¿De qué color era la piel? ¿Cuántos metros tenía Jesús de alto cuando usted se acercó a él y lo aceptó? ¿Lo vio o no lo vio? No, nadie de nosotros lo ha visto. ¿Y cuántos aguardan la esperanza de verlo un día? Le pregunto,
¿Hay alguna promesa que diga que lo vamos a ver? ¿Quién dijo que lo vamos a ver? Juan. Hijos, ahora son hijos de Dios. Juan 3. Pero aún no se ha manifestado lo que ustedes van a hacer. Pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Nosotros ya no vamos a ver una zarza ardiendo, ya no vamos a ver 3 muchachos que se acercan a comer con Abraham. Nosotros no vamos a ver ángeles, lo vamos a ver en vivo y a todo color, en toda su gloria. Hoy le pregunto, ¿vale la pena perseverar? ¿Vale la pena leer la palabra? ¿Vale la pena tener vida de oración? ¿Congregarse y portarse bien y ser luz en el mundo? Yo digo que sí, hermano, ¿verdad? Por 2 razones. Primero, por la gente que nos rodea. Y segundo, por la esperanza que nosotros tenemos, que vamos a estar un día con Él. Mire, hermano, ese día que Cristo venga, adiós problemas con los riñones, adiós problemas con las articulaciones, adiós problemas con los ojos, con la diabetes, con la presión alta. En ese día, todo lo que humanamente usted ha padecido se acaba, porque usted va a ser trasladado a otra dimensión, al reino de los cielos, y Dios ya tiene preparado un cuerpo glorificado para cada uno de ustedes. Alguien puede dar un gloria a Dios esta mañana. Alguien puede bendecir el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué lo hablamos con seguridad? Porque es promesa, y las promesas de Dios se creen, porque cuando las creemos se cumplen. ¿Cuál fue la condición que le puso Jesús a Marta para que su hermano resucitara? ¿Qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué pasó? A los 4 días Lázaro se levantó de los muertos por la orden de Jesús. Entonces, hermano, si usted cree, se va a hacer, se va a realizar. Por eso Jesús dijo: si algo pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Le estoy dando los tips que el Señor dice cómo se debe hacer para recibir un milagro, para recibir una bendición, para recibir una puerta abierta. Hermano, Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Pero lo que lo limita es mi falta de fe. Amada iglesia del Señor, es mi falta de fe. Yo le creo más a otras personas, yo le creo más a otras instituciones. No, hombre, la justificación por fe le ha dado a usted la llave para que crea y que vea el milagro. Entonces somos hijos de Abraham, hermano. ¿Verdad? Y no vino por sus propias acciones, sino por la fe en la promesa de Dios. Fíjese que durante la época de Moisés, cuando Moisés recibió la ley, los israelitas comenzaron a buscar la justificación en la ley. Sin embargo, la ley no estaba habilitada para proporcionar la justificación de forma duradera. Pablo argumenta que los cristianos se aferran a un modelo más antiguo y superior que el tiempo de la ley, y es el tiempo de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham, hermano, no son aquellos que nacen de su linaje, o sea, que son judíos, sino aquellos que comparten su fe y son justificados como él fue justificado. En el versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. El versículo 8, hermano, que lo repetimos, tiene una información muy interesante, muy interesante. Parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese bien, en ti serán benditas todas las naciones. Los judíos creían que solo ellos eran descendientes de Abraham.
¿Se acuerda que una vez tuvieron una discusión fuerte con Jesús? Y Jesús los puso en su lugar. Porque ellos le dijeron: vos sabés quién sos, sabés de dónde has venido. Nosotros somos hijos de Abraham. No, hombre, les dijo Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las mismas obras de Abraham, pero me quieren matar. Ustedes no son hijos de Abraham, les dijo. Ustedes son hijos del diablo. Terrible. Jesús no se andaba con chiquitas. Cuando tenía que decir algo, lo decía directo, con mucho amor, lo decía con mucho asentimiento para sacudir. Pero cuando una vida religiosa le ha endurado el corazón a la persona, no cree nada. Y no le estoy hablando de la religiosidad de los católicos. No, ahí entran ellos y todos aquellos de nosotros que no hemos nacido de nuevo, que estamos dentro de las congregaciones evangélicas, pero no ha habido un cambio en nosotros, no sabemos qué es eso. Todavía estamos en la carne. Y de repente nosotros queremos poner complicado el evangelio. Y resulta que estamos viendo que la justificación ya fue lograda en la cruz del Calvario. Y lo único que Dios me pide es que crea. Es sencillo. ¿Qué debemos hacer?, le dijeron después de la alimentación en Juan 6, los judíos. ¿Qué debemos hacer para ver las obras de Dios?, le dijeron los judíos, porque él los estaba regañando. Porque el día siguiente, ahí estaba un montón de gente que querían que Jesús les volviera a dar comida después del milagro de la alimentación. No, les dijo: ustedes me siguen porque quieren que les dé comida. Trabajen, hombre, les dijo. Trabajad, les dijo. No por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Bueno, entonces le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para que en nosotros se dé la obra de Dios? Sencillo, le dijo Jesús: crean al que Él envió. Crean al que Él envió. Y si usted todavía no ha entendido, acuérdese de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Sigamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La condición: para que todo aquel que en Él cree, no dice crea porque crea es futuro, cree, no se pierda, hay perdición, sino que tenga vida eterna. Entonces esa es la justificación, creer en Cristo. Entonces les dice: hermanos, que no los engañen estos que tienen que guardar la ley para ser hijos de Abraham. Ustedes ya son hijos de Abraham por la fe. Hermano, esto es de fe. Hay cosas que la ciencia nunca va a explicar. Nunca. Hay tantas instituciones para ayudarle al hombre para que se restaure. Hay alcohólicos anónimos, hay neuróticos anónimos, y hay tantas cuestiones que la sociedad ha creado para ayudarle a los hombres que están metidos en vicios. Pero ¿qué ciencia me explica cómo un hombre que tomaba mucho hoy no toma, sin haber ido a esos lugares? ¿Quién me puede explicar que un hombre, hermanos, adúltero, fornicario, que no respetaba a nada ni a nadie, hoy es una persona correcta después de que aceptó a Cristo? Eso no se lo va a explicar la ciencia, porque la ciencia solamente explica lo natural, pero lo sobrenatural hay que creerlo por fe en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, en Gálatas 3:8, Pablo le dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que no tienen descendencia judía, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Por eso nosotros nos llamamos creyentes y nos dicen creyentes, porque creemos. No, no. No se siente usted creyente. Creemos, hermano, pero creemos en Cristo Jesús. Entonces, Dios le hizo a Abraham esa promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Es curioso, fíjese, porque en Génesis 15, en la primera vez que Dios lo dice, no le dice naciones, le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí entró su familia y mi familia. Amén. ¿Cuál es la idea de la justificación, hermano? Dios no quiere que sus criaturas, el hombre que tiene la imagen de Él, se vaya al infierno. Dios quiere que el hombre se salve. Dios quiere que el hombre vuelva al huerto, a la gloria eterna. Por eso Él hizo todo lo difícil e imposible lo hizo Dios. Lo único que le pide al Damasceno es que crea. Y yo le digo, hermano, creamos en Cristo Jesús, porque Él hace todo mejor. Sigamos leyendo. Ahora, hermanos, veamos del 10 al 13. Versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ayúdeme con el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo no redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Imagínense, hermano, esta parte no se la decían los falsos maestros a los gálatas. Esa parte no se la decía. Fíjese que la primer maldición se da en Génesis 3, cuando Dios le da juicio a la serpiente y la tierra. Hermano, la tierra está bajo maldición y va a ser liberada cuando aparezca Cristo, pero en su segunda venida. Dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos 8. Entonces viene un momento en que la tierra será liberada. ¿En qué momento? Cuando al final de la gran tribulación aparezca Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Va a destruir al anticristo, va a destruir el falso profeta, va a destruir el pecado. ¿Y por qué lo va a destruir? Porque a partir de ahí Él va a comenzar a gobernar 1000 años en la tierra. Entonces la tierra será liberada. Sí. Dice que los niños van a poder jugar con el león en esa época. El león, dice, y la oveja van a pastar juntos. No habrá pecado en ese tiempo. El diablo va a ser apresado en el abismo durante 1000 años. Y Jesús va a tener su trono en Jerusalén. Y las naciones van a ir y le van a adorar. Eso viene, hermano. Eso viene. Pero la ley dijo claramente que el que no guardaba la ley caía en maldición. Pablo lo dice bien claro. Otro que fue maldecido, o sea, recibió juicio de Dios de maldición, fue Caín. Sí, pero fíjese que más tarde en Malaquías Dios manda juicio de maldición sobre los líderes religiosos de Israel. Malditos sois con maldición, le dijo. Vosotros me habéis robado, le dijo. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios le saca un montón de situaciones al pueblo de Israel
especialmente al liderazgo religioso, porque se habían apartado de la palabra que se les había dado, y entonces vino la maldición. Pero en el caso que estamos tratando ahora nosotros, hermanos, en Gálatas 3:10, yo quiero que vayamos a Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27:26. ¿Lo tenemos? Lo leemos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. La gracia tiene bendición. Pero si la ley que se acababa de dar a los judíos, alguien la violaba en un punto, recibía maldición. Oiga bien. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo? Precisamente porque los judaizantes les han dicho que tienen que guardar la ley. Y le dijo Pablo: no, hombre, van a caer en maldición. Si escrito está, les digo. Y le menciona Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Cae en maldición. Pero también Santiago 2:10 enseña. Santiago 2:10 es más crítico. Dice: si usted dice guarda algunos aspectos de la ley, pero falla en un punto, usted ya se hizo culpable de violar toda la ley. Imagínese, hermano. Tremendo, vea. Entonces, si guardar la ley fuera posible como medio de justificación, pues no habría otra opción. Pero la ley fue un paso en la historia redentora de la humanidad que ayudó a las personas a reconocer su pecaminosidad. Pero como es imposible que una persona guarde perfectamente la ley del Antiguo Testamento, toda persona es culpable de pecado y está bajo maldición. No, le dijo. Y les trajo a la memoria un versículo que se repite 4 veces en la Biblia. No, les dijo Pablo: el justo por la fe vivirá. Es un pasaje de Habacuc 2:4. Aquí lo estamos viendo en Gálatas 3:11, pero también Hebreos 10 lo dice. Y Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. En ese aspecto la palabra vivir es vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo que a nosotros nos va a dar la vida eterna es la justificación que hemos logrado por Cristo Jesús. O sea, alguien se cargó de que nosotros fuéramos declarados justos ante los ojos del Señor. Y aquellas manchitas que había en el corazón fueron lavadas con la sangre preciosa de Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, Gálatas 3:12, que dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Dice, muestra el contraste entre acercarse a Dios mediante la fe en Jesús o por la obediencia a la ley. Estos dos enfoques pueden combinarse. El problema, fíjese bien, la ley decía: si ustedes la guardan, van a vivir por ella, porque la ley era perfecta. Si ustedes la guardan, van a vivir por ella. Pero ¿cuál era el problema? Que ni uno de nosotros tiene las capacidades para guardar la ley como Dios piensa. Ese es el problema. Nadie puede guardar la ley a la perfección. El resultado de la ley es juicio. Solo Jesús ofrece un camino viable hacia la justificación. Cuando entregó su vida, aceptó Cristo por nosotros el juicio de Dios. Así que nuestra salvación no se puede ganar, hay que aceptarla por fe. Hermanos, hubo una discusión en Hechos 15, porque los judaizantes, hermanos, inundaron. Entonces hubo un concilio.
una reunión entre la iglesia de Jerusalén, grande. Y cuando Pedro le tocó participar acerca de qué era importante, si la ley o la gracia que ellos acababan de recibir, Pablo dijo algo bien interesante, fíjese. Dijo, hermanos, dijo, ¿por qué quieren poner en la espalda de los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Un yugo. Eso era la ley. Un yugo, le dijo, que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Pero de repente aparece Jesús en Mateo 11, 28 y dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿qué más dice? Mi yugo es fácil. O sea, llevar el evangelio es fácil. Dios, a través de la justificación, nos evitó el yugo de la maldición de la ley y nos puso el yugo de la salvación. Ahora, ¿por qué le llama yugo, hermano? Porque en este caminar necesitamos un compañero. Necesitamos a alguien que nos ayude con la carga. Y ese compañero es Cristo. Por eso Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Lleven el evangelio y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ahí tiene usted los dos yugos. Entonces Pedro dijo, ese yugo nadie lo ha podido llevar. Y hoy que han llegado estos hombres, les dice Pablo, no, hombre, les dijo, eso es maldición, dejen de estarlos escuchando. Ahora bien, veamos Gálatas 3, 14, 18. 3, 14. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto, hermanos, se encuentra en Deuteronomio 21, 23. Oiga bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición. ¿Qué dice el versículo 13 al final? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermano, la maldición que se genera cuando queremos guardar la ley, la llevó Cristo. Entonces, todas las exigencias de Dios para que un hombre vuelva a Él, las cumplió Cristo. Y después de que Él padeció, nos ofrece la salvación. ¿Qué nos toca a nosotros? Creerla y recibirla. Sigamos leyendo, ya vamos a terminar. Para que en Cristo Jesús, el que se hizo maldición por nosotros, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibamos también la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo, que conoce bien la literatura hebrea, dice, la cual es Cristo. Oiga bien, promesa inquebrantable. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia, o sea la salvación, es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué está diciendo acá? Que Dios le dio una promesa inquebrantable a Abraham. Muchos años antes que apareciera el pueblo de Israel, los descendientes, Dios le dice a Abraham,
si sales de tu tierra y de tu parentela y vas donde yo te diga, si obedeces, si crees y obedeces, yo te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer tu nombre grande. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué estaba pensando Dios? En que usted y yo, que no somos descendientes físicos de Abraham, también tuviéramos oportunidad de salvación. Y dice algo más. La ley vino 430 años después. La ley no va a invalidar la promesa, el pacto. Dios hizo pacto con Abraham y la ley no lo va a invalidar, le digo. Porque un pacto no se puede romper. Si dos personas hacen un pacto, a veces en las compraventas pues hay algunas cláusulas que dicen que si no se hace eso, se invalida y queda libre alguna de las dos partes. Pero en el caso, hermano, del pacto de Dios con Abraham, no habían condiciones. Dios le dijo, voy a cumplir. Un día le dijo, yo voy a mandar la simiente, va a ser descendiente tuyo, y en esa simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. La bendición de la que está hablando Pablo, mi hermano, es la bendición de la salvación y de la justificación por la fe en Cristo Jesús. No le ponga dólares a esa bendición. Esto es más grande que los dólares. Entonces le pregunto, ¿somos justificados en Cristo Jesús? ¿Está consciente que es justificado en Cristo Jesús? Claro que sí. Leamos el 19 al 21. 3:19. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, que fue Moisés y después los sacerdotes. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué sirve la ley? Le voy a hacer una pregunta. ¿Comenzaron a pecar los hombres cuando apareció la ley? ¿Ah? No. Entonces, ¿qué hizo la ley? Ponerle nombre. Eso que estás haciendo se llama adulterio. Eso que acabas de hacer es un asesinato. Eso no le agrada a Dios. La ley lo que hizo fue darnos conocimiento de pecado. Eso fue lo que hizo. Y nos acompañó a los judíos cierto tiempo. Pero, hermanos, lo que le dice el apóstol, fue añadida a causa de las transgresiones. Dios mandó un manual para que los hombres entendieran que no debían tener dioses ajenos delante de ellos. Entendieran que no debían matar, no debían adulterar, no debían de codiciar la mujer del prójimo, los bienes del prójimo. No debían levantar falso testimonio. Todo eso que ya se hacía, la ley le puso nombre para que la gente entendiera que todo eso que hacemos ofende a Dios. El problema es que la ley es perfecta. Si alguien la pudiera cumplir, hermanos, entonces le cae la bendición que dijo Moisés. El que viva, el que la cumpla, vivirá por ella. El problema es que nadie la podía cumplir. Los israelitas tenían un sistema de sacrificios para presentarse a Dios cuando fallaban. Pero eso solo hablaba del sacrificio que iba a venir. El tabernáculo donde solo el sacerdote entraba y estaba un arca allí donde él llegaba, eso hablaba que un día usted y yo íbamos a ser templo y morada del Espíritu de Dios y que Dios iba a habitar entre nosotros. La lámpara, el candelabro hablaba de que Jesús es la luz del mundo. La mesa con los panes hablaba de que Jesús es el pan de vida. El altar donde se quemaba el sacrificio y se quemaba el incienso, habla de las oraciones que nosotros íbamos a atender. Todo eso hablaba de Cristo Jesús. Por eso le dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. La ley acompañó a los judíos y les dijo: eso que hacer se llama esto, eso que hacer. O sea, los estaba preparando para que cuando viniera alguien que podía quitar el pecado, entonces ellos iban a entender que la ley no servía más solamente para dar información, pero el que iba a quitar el pecado es el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa es la diferencia entre la gracia y la ley, lo que está explicando Pablo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, no, dice Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley es perfecta. Y si alguien pudiera cumplirla y viviera perfectamente, entonces viviría por ella. El problema es que solo hubo uno que la cumplió. ¿Sí? Solo uno la cumplió. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Seguimos leyendo. O sea que la ley apunta a Cristo. ¿Verdad que sí? Al Hijo prometido. Eso es lo que está diciendo. Veamos Gálatas 3, 22 al 25. Aquí aclara mejor. Pablo dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Digamos que la ley fue escrita para que todo el pueblo se diera cuenta que no se puede cumplir las demandas de Dios y que necesita que alguien le ayude. ¿Sí? ¿Y qué hizo Cristo para hacer eso? Entregó su propia vida, y cuando Él muere, toda la maldición que la ley tiraba fue sobre Él. Él recibió mi maldición y su maldición, de tal manera que las exigencias de Dios fueron satisfechas en el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que ahora yo puedo acercarme a Jesús y pedirle que perdone mis pecados, porque Él ya obró en la cruz del Calvario mi salvación. Y cuando yo me lavo en la sangre del Cordero, puedo entrar a la presencia del Señor para adorar. Ya no voy a ser destruido por la sangre que me cubre y por el sello que hay en mí, que es el sello del Espíritu de Dios. Dice el versículo 22: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, el que nos enseñó para llevarnos a Cristo, dice Pablo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos la tutoría de la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo? Declararlo. Soy hijo de Dios por la fe que he demostrado en Cristo Jesús. Seguimos leyendo y terminamos ya. Dicen los últimos versículos: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Iglesia Damasco, tengo a bien decirle que usted es heredero de la promesa de la salvación, por haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Dios Todopoderoso. Fíjese bien, la venida de la ley no anuló la promesa,
Pero la venida de Jesús y la fe no anuló la ley. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios, y nosotros lo amamos. Hay otro que dice: no tendrás dioses ajenos. Nuestra vida está dedicada a Él, ¿verdad que sí? O sea, todo lo que la ley dice, hoy nosotros lo guardamos. La venida de Cristo lo que ha hecho es ayudarnos a cumplir la ley. Padre Celestial, queremos darte gracias por habernos justificado por la fe. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Fuiste colgado, sabiendo que la ley decía que los colgados eran malditos. Y la maldición de la ley, Señor, cayó sobre ti. Por eso, Señor, entiendo que esta gracia que hemos recibido, la herencia de la salvación, Señor, es una obra y nosotros la creemos. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y Salvador. Danos la fuerza para no apartarnos de este regalo que se nos ha dado. Danos la fuerza, Señor, para no creer que si yo hago algo me voy a ganar el cielo. No se puede. Es un yugo que no se puede. Ni la ley, ni las buenas obras, ni nada de eso, Señor, son para ganar el cielo. No, las buenas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esta mañana, Señor, todos los que estamos aquí queremos darte gracias. Gracias por la salvación. Gracias por tu cuidado. Leímos en el versículo 26 que todos los que hemos creído en Cristo estamos revestidos de Cristo. Señor, eso es grande. Revestidos. Tenemos, Señor, un revestimiento de Cristo en nosotros, que nos cubre, que nos defiende, que nos ayuda, Señor. Cubre nuestra mente de todos los dardos que el enemigo ha lanzado. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por la sangre que nos ha lavado. Gracias por la sangre de Cristo que nos ha redimido. Gracias por la sangre de Cristo que nos cubre. Gracias, Señor. De lo profundo de nuestro ser te adoramos y te bendecimos. Todos los presentes hemos entendido, Señor, el gran sacrificio que tú hiciste para que hoy nosotros, nuestros familiares, tengan oportunidad de ir al cielo creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a no callar. Ayúdanos, Señor, a no callar. Ayúdanos a no guardar silencio cuando miles están yendo, Señor, al infierno sin Dios y sin esperanza. Quizás engañados por la religión, que se hacen esto, se hacen aquello, se van a ganar el cielo. Pero hoy hemos entendido que la justificación es por fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Dime cómo amar. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30.
le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.